Eh, Prácticamente, pues, no, la última clase en Historia Universal, nosotros, pues, habíamos hablado acerca de la Edad Antigua. ¿Mm? Y sabemos, pues, que en este periodo, en la Edad Antigua, hace más o menos 5.000 años, aparecieron, pues, hombres muy inteligentes. La Edad Antigua nace, pues, con la invención de la escritura. Quiere decir que el hombre eh, eh, quiere transmitir sus pensamientos, dejar sus ideas plasmado, pues, en una piedra, en papiros, en fin. Nace la escritura en la Edad Antigua. ¿Mm? Y eso es un gran aporte hoy en día, pues, a la humanidad. La escritura. Saber leer y escribir permite, pues, que un pueblo crezca, se desarrolle y logre ser, pues, una potencia. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura mesopotamia. ¿Ya? La cultura mesopotamia aparece, pues, dentro de la Edad Antigua como una gran civilización. Y hoy, pues, vamos a hablar en qué parte del planeta se encuentra la antigua Mesopotamia. Eh, Vamos a estudiar la geografía de la cultura mesopotamia. ¿Qué le permitió ser una civilización muy importante? ¿Cómo construyeron sus viviendas? En fin. ¿Ya? Entonces, hoy, pues, eh, estaremos hablando de la cuna de la civilización que es Mesopotamia. Este tema, pues, va dirigido a los alumnos del primer año de secundaria de la institución educativa ELI. Todos han ingresado colocando, pues, sus nombres y apellidos. Hemos verificado. Nuestro equipo de seguridad se ha encargado de verificar que no haya personas extrañas. Les pido que silencien su micrófono. Y si es que hay algún aporte, algún comentario, levanta su manito para que usted pueda compartir su pensamiento o lo que la información que usted pueda tener. Asimismo, le pido, pues, que tengan un cuaderno, unas hojas y un lapicero. Ahora sí, les pido que presten mucha atención. Muy bien. El objetivo de la clase del día de hoy, vamos a definir qué vamos a recordar también la Edad Antigua. Vamos a ver también en qué periodo, qué culturas o asentamientos aparecen dentro de esta gran civilización. Las actividades económicas de la cultura mesopotamia y los aportes o inventos dejados por la Mesopotamia. Ay, bueno, ese sonido no me incomoda. Bueno, nosotros habíamos estudiado, pues, que la Edad Antigua comprende desde los años 4000 antes de Cristo. Miren, 4000 años antes del nacimiento de Cristo, nace este periodo llamado la Edad Antigua. Y nace justamente cuando se inventa la escritura. ¿Ya? Y finaliza en el año 476 después de Cristo, cuando cae, pues, el Imperio Romano. A este periodo se le llama la Edad Antigua. Muy bien. Y, pues, habíamos estudiado que la Edad Antigua nace justamente, pues, con el nacimiento, pues, de la escritura. Aproximadamente, pues, ya hace 6.000 años, el hombre buscaba de alguna manera transmitir cantidades, pensamientos, ideas a través, pues, de figuras, de símbolos. ¿Mm? Entonces, de esa manera iban haciendo ya la escritura. Claro, hoy en día esto se ha ido modificando, se ha ido agregando muchas cosas más, pues, de tal manera, pues, que hoy en día ya también viene a ser, pues,
una ciencia también, ¿no? Bueno, hablemos de la Mesopotamia. Aquí tenemos una imagen donde se formó la cultura mesopotamia. Aquí está. Y Mesopotamia está considerado como la cuna de la civilización. ¿Ya? La cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque en la cultura mesopotamia, pues, se van a formar las primeras grandes ciudades. Aquí tenemos, pues, esto que está pintado de color naranja, viene a ser los inicios de la cultura mesopotamia. Que aquí había, pues, el pueblo el pueblo de Sumeria. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Y tenemos otras ciudades que aparecen también en ese periodo. Un detalle muy importante, aquí vemos en este mapa que esta cultura en Mesopotamia se forma a la orilla de dos grandes ríos. Miren, el río Tigris, que está aquí, en el lado derecho, y el río Éufrates. Aquí está. Dos ríos, pues, muy caudalosos, de gran longitud, y nosotros sabemos, pues, que donde hay ríos, hay agua, hay valle, hay ganado, en fin. Y es aquí donde surge, pues, la cultura mesopotamia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los primeros pueblos fueron los sumerios. Aquí está, Sumer, el pueblo de Sumer. Cerca, pues, al río Tigris, que está aquí. Y los primeros pueblos, siempre ustedes saben, pues, que una ciudad no aparece de un momento a otro como una gran ciudad. Primero comienzan con pequeños asentamientos, pequeñas casitas, se van juntando varias casitas, se va formando un asentamiento, en fin. Y a medida se van agregando más asentamientos y se va formando, pues, una gran civilización. Entonces, los primeros pueblos, este es un dato muy importante, muchachos, los primeros pueblos vienen a ser, pues, los sumerios, ¿ya? El pueblo de los sumerios, aquí está. Y también se dice, pues, que es aquí donde se estima que fue inventado la escritura, aquí, en este lugar. Muy bien. Y aquí, esta figura, pues, en esta imagen nosotros podemos ver que también está rodeado de mares muy importantes. Aquí vemos, por ejemplo, el mar de Mediterráneo, vemos aquí también el mar Negro, el mar Caspio y el Golfo Pérsico, donde hoy en la actualidad, pues, están muchos países árabes. Todo eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué país actualmente está hoy en este lugar? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Sigamos aprendiendo. A ver, sigamos aprendiendo. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, aquí tenemos el mapa que se ha ampliado un poquito más. Aquí el mapa se ha ampliado un poco más y podemos apreciar, pues, esta figura representa también a una parte del territorio de Asia, ¿ya? Este pedazo de este continente pertenece a Asia. Entonces, la Mesopotamia se encuentra en territorio asiático, ¿ya? Aquí vemos, pues, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, en fin, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos apreciando, aquí hay una escala que nos determina, nos da una mejor presentación de la ubicación de la cultura mesopotamia. Pero, aquí tenemos la geografía. A ver, nosotros, pues, estábamos viendo en las diapositivas anteriores que la Mesopotamia se va a formar cerca a dos ríos muy importantes, el Éufrates y el Tigris, ríos muy caudalosos. Entonces, esto, pues, va a permitir que las zonas cercanas a este río, pues, sean fértiles, ¿no? Buenas para el cultivo. Bueno, cada determinado lugar en el mundo, pues,
tiene diversas plantaciones y también, pues, por ende va a haber también ganadería. Y aquí esta imagen nos muestra, miren, nos muestra pues cómo los hombres de Mesopotamia comenzaban pues también ya a construir canales para transportar esta agua de los ríos a otros lugares más lejanos y de esa manera pues podían lograr el aprovechamiento a mayores extensiones de tierras. ¿Mm? Entonces, miren cómo esto también es uno de los grandes aportes dejados pues, por la cultura mesopotámica. ¿Mm? Vemos también aquí, en esta figura, estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo los campesinos, miren, ya aplicaban esta técnica del arado. Colocaban dos bueyes, miren, dos bueyes delante y unidos pues por un trozo de madera, atados con sogas, en fin, y aquí colocaban una pieza de metal. Y de esta manera, pues, esto permitía, ¿por qué hacían esto? Porque esto permitía, pues, aprovechar y trabajar mayores extensiones de tierras de cultivo. Ustedes saben, pues, que trabajar en el campo no es nada fácil. El cuerpo se cansa, abrir el campo, sacar las semillas, no es nada fácil. Pero, sin embargo, con la ayuda de estos animales y esta técnica, entonces los hombres de Mesopotamia pues se van haciendo muy importantes, ¿ya? Y también pues aquí está, miren, este mapa mundi nos está enseñando dónde se encuentra pues la antigua Mesopotamia, aquí, ¿eh? Todo esto que está pintado de color verde, pues, esta parte pertenece a Asia, ¿ya? Donde está la flecha, esto de color verde representa el continente, parte del continente asiático, ¿ya? Esta es la Asia occidental. Aquí se encuentra muy aparte de Mesopotamia, aquí también surgieron otras culturas muy importantes, como la cultura hebrea, la cultura egipcia que está aquí, esto ya es África, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya nos estamos ubicando mucho mejor en el planeta. Vemos entonces que Mesopotamia surge en territorio asiático. ¿Ya? Asiático, muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hablar de esta cultura mesopotamia? Los inventos que aparecieron durante ese periodo. Los hombres de Mesopotamia, miren, eran personas bien hábiles y bien inteligentes. ¿Por qué? Porque lograron varios descubrimientos vitales, como la escritura, como vemos aquí. Aquí esta escritura, por ejemplo, está hecho en una piedra, y en la cual, pues, esto representa cantidades, actividades, mensajes, en fin. Miren cómo se ha mantenido, bueno, han pasado ya pues más de miles de años, y miren, hoy en día estos se encuentran en museos, donde se puede exhibir pues cómo nace la escritura. Entonces, ¿por qué más se les dice que han sido inteligentes? Porque pues inventaron también la rueda, el arado con hoja de metal, como lo vemos aquí. Aquí vemos unos cuantos inventos de ellos. La escritura, la rueda, la moneda. ¿Ah? ¿Por qué también aparece en la civilización la moneda? Porque debido pues a que ellos tenían grandes cantidades de productos agrícolas que lo vendían a otros lugares, entonces de alguna manera ya comenzaron a usar la moneda. También, miren, aquí tenemos muchos inventos por parte de la cultura mesopotamia. El arado, vamos a ver aquí el arado, aquí está, este es el arado. Como habíamos visto también en un dibujo anterior, dos bueyes colocados, atados por un tronco, por una madera, atado con unas sogas, y miren cómo el hombre de Mesopotamia colocaba aquí una pieza de metal y de esta manera pues iba abriendo el suelo. Esto fue inventado pues
en los inicios, pues, de las grandes civilizaciones en Mesopotamia. La escritura y también el sistema de numeración sexagesimal. ¿Qué es esto? Quiere decir, ya empezaban a representar el número 1, 2, 3, 4, 5 con un símbolo. ¿Mm? Quiere decir que si vendían 100 sacos de papa, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ese número 100 tenía una representación, un símbolo. Entonces, nace el sistema de numeración sexagesimal, conocimientos de la astronomía, se comienza pues comienzan a estudiar el sol, la luna, el día, la noche, en fin, las estaciones, en fin, la astrología, también remedios farmacéuticos, el hacha, en fin. Y miren la gran cantidad de inventos que aparecen en la cultura mesopotámica. La espada también, miren. ¿Se hará un gran invento la espada? Pues claro que sí. Ustedes saben pues que cuando los españoles llegaron aquí al Imperio Incaico, una de las armas pues que les ayudó a la conquista fue pues la espada, porque a cierta distancia un soldado podía matar a su enemigo fácilmente. ¿Dónde nació esta idea? Aquí en la cultura mesopotamia. La moneda, en fin, y todas estas cosas que están aquí. El bote a vela, mire, aparece también aquí en la cultura mesopotamia. Estamos hablando, muchachos, de hace más de 5.000 años, 5.000, 4.000 años. Imagínense la tremenda inteligencia de estos hombres, ahora para querer trasladarse de un puerto a otro puerto, en fin, para llevar sus productos, para viajar, en fin. Entonces, como ya tenían conocimientos pues, de la dirección de los vientos, en fin, como hemos visto aquí, comienzan a construir los botes a vela. Y también nacen también códigos de ley. El que espada mata, espada muere, en fin, castigos para los delincuentes, aquellos pues que cometían injusticias dentro de la civilización mesopotamia, también eran castigados de acuerdo a un código de ley que ellos tenían. En fin, ¿ven? Y aquí vemos pues, estamos viendo pues en estas imágenes cómo pudo haber sido pues su forma de trabajo en el área de la agricultura. Aquí también vemos pues, los barcos a vela, ¿ven? Aquí vemos los barcos a vela. Aprovechando la dirección de los vientos, estas grandes naves se impulsaban de un lugar a otro lugar. ¿Ven? Aquí vemos pues a los hombres de Mesopotamia llevando pues productos, llevando animales, miren, llevando toros, chanchos, en fin, diferentes especies. Y el viento pues iba llevando estas embarcaciones. Esto nace, muchachos, hace más de 4.000 años. ¿Es un gran invento? Pues claro que sí. Ahí está. La geografía de la cultura mesopotamia, muy bien, lo vamos a volver a recordar. Dos ríos muy importantes, el Tigris y el Éufrates. Aquí están estas líneas delgadas de color azul, ahí está. Y aquí. Y entre estos dos ríos vemos aquí se forma, aquí nace la Mesopotamia. Y esto que está de un color verde, tipo un verde medio limón, ¿no? Quiere decir cuando se va expandiendo, van creciendo, siguen construyéndose más ciudades. Y esto que está de otro color, un tono verde, es, ¿no?, la máxima expansión pues, que logra la cultura mesopotamia. Siempre, siempre cerca a estos dos grandes ríos, y aquí vemos también como tenían cerca al mar Mediterráneo, pues aquí van a aparecer grandes ciudades como Sidón y Tiro, también aquí también Jerusalén también llegó a formar parte también dentro de su
expansión en sus últimos periodos, cuando Jerusalén pues, fue conquistada por los hombres de Mesopotamia. Muy bien. ¿Ven? Vemos aquí esto que es su máxima expansión. Ahora sí, en la agricultura, bueno, ellos aprendieron a construir canales, aquí están los pequeños canales. Los canales más que nada son para transportar el agua de un lugar a otro lugar, ¿sí? Son pequeños caminitos hechos por el hombre. Ahí están los canales, diques y albercas. ¿Qué son estos? También almacenaban agua para llevarlas a otro campo. Vemos pues cómo de esa manera se sacaba el provecho, más que nada para obtener grandes cantidades de cultivo. ¿Qué es lo que ellos cultivaban? ¿Qué plantaban? Verdura, cebada, trigo, con la cual pues se podía hacer las tortas, los panes. Entonces, durante este periodo también es cuando ya comienzan a hacerse los panes cocidos al horno. Era tanta la abundancia, muchachos, en el tiempo de la antigua Mesopotamia, que tuvieron que construir almacenes, como vemos aquí en esta imagen. ¿Ven? Esto que ustedes ven aquí son almacenes. Quiere decir, aquí vemos, miren, vemos aquí este hombre cómo está echando pues granos de cebada, granos de trigo, debido pues a la abundancia. Tanto fue la inteligencia pues que lograron tener gran abundancia. En Mesopotamia pues se entiende que no existió el hambre, gracias al aprovechamiento de las aguas, en fin, no existió el hambre, y de esa manera también ellos pudieron dedicarse a otras actividades. Aquí ya pues comenzaban a vivir familias, primos, tíos, sobrinos, en fin, y de esta manera se iban formando las primeras civilizaciones. Aquí vemos, miren, estas embarcaciones. ¿Ven? Estamos viendo estas primeras embarcaciones, ¿ven? Ahí está. Entonces, los primeros pueblos de la cultura mesopotamia, esto grábense por favor, los primeros pueblos de la cultura mesopotamia fueron los sumerios. Entonces ellos lograron prosperar, aumentó su población, aumentó pues sus ganados, en fin, y sus comunidades se fueron haciendo muy, muy grandes. ¿Ya? Aquí esta imagen pues queda claro, ¿no? Vemos pues que habían frutas, habían animales, valles, en fin, almacenes, cerdos, cabritas, vacas. Miren la gran abundancia que había en Mesopotamia. Y pues se fueron haciendo muy importantes los hombres de Mesopotamia y se volvieron también comerciantes. Todos sabemos pues qué cosa es un comerciante, ¿no? Todos sabemos pues que un comerciante es aquel que vende sus productos trasladándose de un lugar a otro lugar, vende por grandes cantidades. Entonces los hombres de Mesopotamia también eran comerciantes. Y como cerca de ellos estaban el mar Mediterráneo, el mar Rojo, entonces a través de esos mares, aquí vemos, miren, aquí estamos apreciando, miren estas embarcaciones, miren estas embarcaciones a vela, miren, ya comienzan a aparecer los puertos. A ver, vamos, acá hay dos chicos que participar. A ver, Patrick y Espinosa, a ver, ¿qué nos quieren aportar? Yo quería decirle que la civilización mesopotamia fue una de las grandes civilizaciones que también ha invertido también en las matemáticas. Por ejemplo, han hecho la fuente del horario de 60 minutos el día, de 24 horas también, y el círculo de 60 grados, y el calendario. Muy bien, muy bien. Miren, gracias al aporte de su compañero, los de Mesopotamia pues tenían el conocimiento de las matemáticas. Por ejemplo, vemos aquí que estas embarcaciones van llegando a los puertos y dicen, ¿no? Bueno, aquí vemos este hombre de Mesopotamia. Él, por ejemplo, para saber cuántas telas está trayendo aquí, tenía que saber de matemáticas. A ver, adelante, más comentarios. A ver, adelante, Patrick, un comentario más. Bueno, aquí vemos, pues, miren, aquí vemos un hombre de Mesopotamia
y aquí vemos a una mujer de tez morena. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? A una mujer de tez morena. Esto indica pues que los hombres de Mesopotamia llegaron a hacer comercio con países como Siria, miren, llegaron hasta la India, muchachos. Entonces, estos pueblos, pues, de alguna otra manera quizás no conocían el diseño, cómo se hacían las telas, entonces estaban bien interesados en comprarle sus productos. ¿Ven? Entonces fue así como Mesopotamia comenzó a hacerse muy importante. Vendían vasijas, vendían trigo, en fin. ¿Ah? Entonces fueron grandes comerciantes los hombres de Mesopotamia. Hasta, hasta vendían pues sus animalitos de carga, como este burrito, ¿no? O mula o asno que vemos aquí. Todo se vendía, todo formaba parte del comercio. Y para eso usaban la moneda, y como dijo también su compañero, había que tener conocimientos de matemáticas. Muy bien. Sigamos. En la arquitectura, aquí está. Esto todavía, pues, hay algunas arquitecturas que aún permanecen con el paso del tiempo. A ver, aquí hay unos comentarios. A ver, adelante, Espinosa o Patrick, ¿sí que nos quieren decir? Yo quería decir algo, profesor. También algunas de las estructuras que se han encontrado ya en la cultura mesopotamia, en algunas de ellas también se han encontrado rasgos de astronomía. Lo que quería decir que algunas de los mesopotamias o de las personas que han vivido en esa época han supido mucho de la astronomía, ya que también hay varios rasgos que han descubierto varios planetas y entre comillas así. Bueno, sí, no te preocupes, en esa partecita vamos a seguir comentando. Vamos a seguir comentando todos los aportes que nos han dejado los hombres de Mesopotamia. Estamos hablando, muchachos, pues de hace más de 5.000, 4.000 años. Eran hombres inteligentes, imagínense. Querían descubrir, querían inventar algo. Qué pena, ¿no? Que hoy en día, que estamos en el año 2020, hayan jóvenes pues que en vez de querer inventar, aprender algo, estén durmiendo en su cama hasta las 11, no quieren ni estudiar, no les interesan ni las matemáticas, cuando hace más de 4.000 años estos hombres querían aprender las matemáticas, la ciencia, los inventos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo pasan los tiempos? ¿No? El hombre en vez de mejorar creo que se está yendo para abajo, ¿no? ¿Qué dices tú, Patrick? ¿Qué dice Cochachín? En vez de que el hombre se preocupe en querer aprender más, ¿no? Se va para abajo, profe, contamina. Sí, a veces se va para abajo, profesor. Eso, pero la ¿Qué gran más mayoría puedes decir, Sayuri? Eso de la gran mayoría de los hombres del 2020, ya para el siglo ya más superiores, uno de ellos han descubierto muchas medicinas que han involucrado en enfermedades que pueden ser catastróficas para el ser humano. Por ejemplo, ya han descubierto algunas medicinas que pueden combatir globos cancerígenos, las cuales están en Estados Unidos y ya están. Muy bien. Miren, muchachos, a ver, buen aporte de su compañero Espinosa. Muy bien, hijo, te felicito. Miren, a veces nosotros sin darnos cuenta, pues, no sé si ustedes habrán tenido algunos parientes con el COVID y se han dado cuenta que esas pastillas, esas vacunas que los han estado poniendo, ¿cómo ha quedado el paciente después? ¿Fortalecido o ha quedado todo débil? ¿Le duelen los huesos, las piernas, la espalda? ¿Cómo han quedado? Débiles. Quedan todos. La gran mayoría tiene varios cicatrices en sus pulmones que le dificultan mucho la respirar. Secuelas. Algunos de ellos también tienen que tener terapia respiratoria para que puedan respirar sin algún instrumento artificial. Exactamente, ¿no? Como lo está pasando hoy en día mi suegro, ¿no? Que también no puede respirar muy bien. Sí, muchachos, lamentablemente, pues, hoy en día la medicina, en vez de ayudar, pues también nos está matando lentamente. Bueno, sigamos hablando un poquito de la arquitectura. Aquí está la arquitectura. Miren este edificio, miren los conocimientos que tenían el hombre hace más de 4.000 años. Ya querían hacer pues como una pirámide, ¿no? Aquí vemos las escaleras y esto se hacía más que nada pues para la adoración
a sus dioses, que vamos a estudiar también en la siguiente parte también. A ver, adelante, más comentarios. A ver, un comentario, Yasmín. ¿Algún comentario, hija? Profesor, antiguamente también las casas, así, otras cosas le hacían de barro, ¿no? Ah, muy bien, eso vamos a hablar. Ahorita, muy bien, pero ya más o menos. También de piedras, Muy bien, ya tienes ya la respuesta a una pregunta que iba a hacer. ¿De qué material habrán hechos esto? Vamos a ver. Profesor, hasta ahora siguen haciendo eso. Miren, ahí está. Miren las primeras ciudades. Miren, esta es una imagen real, miren, de hace más de 4.000 años, 5.000 años. Miren, aquí está. Vemos aquí, miren, estos ladrillos hechos, claramente podemos ver pues que estos son ladrillos hechos a base de adobe, Barro. de barro, Adobe. de adobe, de barro, en fin, de arcilla, en fin, miren cómo iban, pues estos que ustedes ven aquí han sido pues los muros de una casita, ¿no? De un sacerdote, de un jefe, y cerca de ellos pues estaban otros pueblitos, ¿eh? Entonces, esto es la foto pues de una civilización de hace más de 4.000 años, muchachos. Entonces, ahora vamos a imaginarnos, un momentito, vamos a imaginarnos pues que los hombres de Mesopotamia iban construyendo canales, acueductos, entonces tenían almacenes donde guardaban su cebada, sus frijoles, ¿no? En fin, entonces se van haciendo trigo, con la cual hacían su pan, sus tortas. Entonces los poblados van a comenzar a aumentar, están creciendo. Entonces, a ver, vamos, si ustedes ven de que hay una persona o una ciudad que está surgiendo, lógicamente va a causar la envidia de otros pueblos, ¿no? Van a decir, esos hombres de Mesopotamia tienen mucho en abundancia, así es que lo vamos a asaltar, los vamos a robar, como lo hay en estos tiempos, ¿no? Hay gente que no le gusta trabajar, que quiere disfrutar de lo que otros tienen. Eso fue lo que comenzó a pasar también aquí en Mesopotamia. Estos pequeños pueblitos van a ser asaltados. ¿Por qué? Por asentamientos vecinos o tribus de otro lugar. Los van a asaltar, los van a querer robar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos se van a ver en obligación de unirse los pueblos. Las familias ya no van a querer vivir lejos uno del otro. Entonces, van a comenzar a construir casas cercanas, y de esa manera es como se van formando los grandes asentamientos. ¿Para qué? Para protegerse de los asaltos, de los ataques, de las guerras que le pueden provocar otros países. Y no solamente eso, también a construir altos muros. Van a comenzar pues que la ciudad sea como enmurallada. Y esto pues, y es así como se van formando las primeras ciudades, ¿ya? Para protegerse, más que nada. Así empieza, para protegerse. Cochachín, ¿estás ahí, hija? Sí, profesor. Vamos a imaginarnos, Cochachín, que tú vives, que en Pachacútec, tú eres la única que vive en ese lugar, en la parte alta, y tú tienes ahí almacenes de trigo, de cebada. No tienes ningún vecino, tu familia es la que vive solamente en ese lugar. Dime, ¿tú crees que vas a ser víctima de asaltos o no? Bueno, no, si somos, mi familia somos los únicos, puede que sea posiblemente que haya algunos asaltos. Claro que sí, claro que te van a asaltar, porque nadie te va a proteger. Pero en cambio, si te vas a vivir a mi Perú, donde tú dices, no, voy a vivir cerca de varios parientes, de varios vecinos, para así de esa manera protegerme. Entonces así fueron como fueron creciendo los asentamientos, ¿sí, muchachos? Y miren hasta qué tamaño llegaron, miren, las grandes ciudades. Aquí vemos, por ejemplo,
este río, miren. Miren aquí cómo pasan estas embarcaciones a vela, miren. Estas grandes embarcaciones a vela, miren, que se encargaban de llevar los productos agrícolas. Aquí vemos la plaza principal, donde llegaban pues los agricultores, los campesinos, los comerciantes. Aquí traían animales, sus productos agrícolas, en fin. Y aquí estos grandes templos servían muchas veces para almacenar los productos, ¿no? De esa manera también se evitaban para que cuando en el futuro habían alguna sequía o alguna escasez, usaban lo que tenían guardado. Entonces, nuestra compañera nos decía, profesor, ¿de qué estaban construidos esos grandes templos y esas casas? La gran mayoría de las viviendas estaban construidas de adobe, ladrillos de barro secados al sol. ¿Ya? En un tiempo, aquí en estos grandes edificios y templos, vivían los sacerdotes, los reyes, los nobles, aquí vivían, ¿m? Pero también eran usados como almacenes. Como ellos también creían en dioses, traían sus ofrendas agrícolas y eran guardados en este lugar. ¿M? Esta es una ciudad muy importante que se llamaba la ciudad de Uruk, donde miren la... Ni siquiera sabían que existía Dios. Así es. Ellos tenían sus dioses. Ahorita lo vamos a ver a quiénes creían, en quiénes creían eso. La imagen anterior pertenece a la ciudad de Uruk, una ciudad de hace 3000 años antes de Cristo. Miren, tremenda ciudad hace más de 3000 años antes de Cristo. Ahora, ¿quién estaba a la cabeza de los pueblos? ¿Quién era el líder, el jefe? Los reyes. Los reyes. ¿Eh? Entonces, el hombre va a comenzar a gobernar al hombre. Aquí aparecen pues, los reyes, ¿no? Los hombres quienes dirigían las faenas agrícolas, los que tenían el control de los ejércitos. Debajo de los reyes estaban los nobles, la familia cercana a los reyes y también sus amistades, en fin. Entonces ellos podían ocupar el cargo en el futuro cuando el rey ¿no? de alguna manera era asesinado o, bueno, ¿no? O en fin, moría en alguna batalla, los nobles pues ocupaban este cargo del rey. Debajo de él también estaban los sacerdotes, debajo de los nobles y sacerdotes estaban los escribas, hombres muy importantes, muy inteligentes, ya que ellos eran los que sabían leer, escribir, y transmitían pues toda la información que les daba el rey, ¿no? Y los nobles. Ellos eran los que tenían el control de cada parte de cada provincia que tenía Mesopotamia. Qué productos agrícolas habían, qué cantidades, a qué se dedicaba la gente, en fin, toda esta información lo sabían los escribas. Por eso cuán importante es saber leer y escribir. Estos hombres, gracias a sus conocimientos, estaban pues aquí en la parte, en la parte media de su organización. Después de ellos pues estaban los campesinos, los hombres dedicados a los campos de cultivo, a la crianza de animales, de chancho, de vaca, en fin. Los artesanos, los que hacían pues vasijas, platos, en fin. Los soldados también estaban aquí. Los campesinos también estaban en la obligación de ser soldados también. Porque ante algún ataque de algún país vecino, entonces ellos salían junto con el rey a enfrentarse pues a otros ejércitos. Y por último estaban los esclavos. Aquí también hay un dato también en la Biblia, encontramos que Jerusalén fue llevado como esclavo a Babilonia, que en aquel entonces pues formaba parte de Mesopotamia. Entonces los judíos llegaron a ser esclavos de Mesopotamia, de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Un rey pues tirano, asesino, que no creía pues en nadie. Su palabra era ley. Él pues tomó como esclavo a los judíos. Entonces, aquí ellos estaban considerados, los hombres que prácticamente estaban destinados a trabajar hasta el día de su muerte.
Muy bien. Ellos adoraron a muchos dioses. Aquí tenemos la imagen de uno de sus dioses. Son varios. Miren, tiene la semejanza de un hombre con alas, con barba. Los hombres de Mesopotamia se hacían crecer la barba, tenían su bigote, cabellos largos. Este podía ser pues un dios, ¿no? Aquí vemos en la mano derecha sosteniendo como una pequeña especie de planta. ¿Ven? Entonces, estos eran los dioses. Estos se han encontrado, están en los grandes museos en Europa y en Asia. Aquí está. Y también habían otros dioses. Adoraban al cielo, adoraban al aire, la tierra, el mar y el sol. ¿Ven? Entonces ellos han adorado y a cada uno de ellos les ha puesto un nombre, ¿no? Les ponía un nombre. Cuando una cultura o un pueblo adora a varios dioses, se le da el nombre de politeísta, que significa adoración o culto a muchos dioses. ¿Ya? Politeísta. Ya, con esto terminamos. Esto vamos a investigar en la siguiente parte. Estas personas que ustedes ven aquí son un grupo terrorista que ha aparecido en estos años, que lejos de querer proteger y cuidar los restos arqueológicos de la antigua Mesopotamia, lo que han hecho es destruir, han colocado bombas y lo han despedazado, esas grandes ciudades dejadas por las antiguas civilizaciones, tan solo pues por sus creencias musulmanas. Estos hombres pues lamentablemente aún no se les puede capturar y siguen pues causando este tipo de destrozos en Irak. ¿Ya? Estas son noticias de la actualidad. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos unas cuantas preguntas vamos a investigar en clases. Aquí, esto vamos a investigarlo en clases nada más. A ver qué noticias seguimos encontrando acerca de la antigua Mesopotamia. ¿Qué país actualmente hoy está en lo que era la antigua Mesopotamia? Eso también lo vamos a investigar. Bueno, pues muchachos, hoy hemos aprendido acerca de esta gran cultura, la cultura mesopotamia que apareció, no se olviden, en territorio asiático. Espero pues que todo este trabajo te haya sido de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje, para reconocer pues que los hombres de hace miles de años eran muy inteligentes. ¿Ya? Hasta aquí pues en esta primera parte. Muchas gracias. Ahora sí vamos a